Ahora vamos a ver definición, clasificación, etiología, patofisiología, cuadro clínico, diagnóstico, abordaje, estudios de laboratorio, tratamiento y complicaciones de hiponatremia. Entonces, esto ya lo vimos en los videos anteriores por separado y también en conjunto, pero para que sea más fácil entenderlo o para aumentar la integración. Entonces ponemos ya más o menos el esquema de cómo está la clasificación de los tipos de hiponatremia. Y aquí al lado vamos a poner el cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento para no confundirnos. Entonces empezamos con definición. Hiponatremia, esto es una concentración de sodio de menos de 135 miliequivalentes por litro. La concentración normal de sodio es de 135 a 144 miliequivalentes por litro. La vamos a clasificar dependiendo primero de la tonicidad del plasma, o sea, de la osmolaridad del plasma, que lo normal es que la osmolaridad del plasma sea de 285 a 295, más o menos. A veces esto se redondea a 300 miliosmoles, pero es de 285 a 295 miliosmoles. La fórmula para calcular la osmolaridad del plasma es 2 por la concentración del sodio más la concentración de la glucosa dividida entre 18 más la concentración del nitrógeno ureico entre 2.8. Entonces la hiponatremia puede ser una concentración de sodio de menos de 135 miliequivalentes por litro y que la osmolaridad del plasma sea hipotónica, o sea, menos de 280, 275 miliosmoles, sea isotónica, o sea, de 285 a 295 miliosmoles, o puede ser hipertónica, o sea, de más de 295 miliosmoles. En su primera clasificación. Luego la hipotónica la vamos a clasificar dependiendo de la osmolaridad de la orina, que la clasificamos como si la osmolaridad de la orina es menos de 100 miliosmoles o si es más de 100 miliosmoles. Aquí generalmente va a ser más de 300 miliosmoles. Y si es más de 300 miliosmoles la osmolaridad de la orina, luego lo vamos a dividir dependiendo del volumen extracelular. Entonces el volumen extracelular puede estar disminuido, aumentado o puede estar normal, el volumen extracelular. Y ya luego el hipovolémico y el hipervolémico los dividimos dependiendo de la fracción de excreción de sodio. Entonces ahorita vemos más específico, pero entonces ya vemos definición, clasificación y ahora vamos con etiologías. Entonces cuando tenemos una hiponatremia hipertónica, en lo que estamos pensando es en hiperglucemia. Estamos pensando en hiperglucemia o manitol o algún agente de contraste, utilizamos como material de contraste, o alguna otra cosa que esté funcionando como un osmol, que ahorita lo vemos. Cuando tenemos una hiponatremia hipotónica, las causas principalmente son hiperlipidemia o hiperproteinemia o manitol. Y ahora cuando estamos hablando de la hipotónica, cuando la osmolaridad de la orina es menos de 100 miliosmoles, estamos pensando en polidipsia primaria. O en pacientes que consumen cerveza, potomanía. Ahora sí, la osmolaridad de la orina es más de 100, el volumen extracelular puede ser hipovolémico. Y si es hipovolémico, puede ser con fracción de excreción de sodio de menos de 1%. Aquí estamos pensando en que el paciente tiene deshidratación, que puede ser por trastornos gastrointestinales, como es vómito, diarrea o succión gástrica. Puede ser por trastornos de la piel, como es quemadas, sudoración o fibrosis quística. Ahora, cuando tenemos que la fracción de excreción de sodio es más de 2%, estamos pensando en pacientes que tienen enfermedad de Addison,
pacientes que tienen bicarbonaturia, o sea, pacientes que tienen acidosis tubular renal, o pacientes que tienen enfermedad por daño al túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, en donde está la anidrasa carbónica, en parte que es todo lo que nos va a dar la acidosis tubular renal. O pacientes que tienen alcalosis metabólica, y los otros son pacientes que tienen obstrucción urinaria y pacientes que toman diuréticos. Es decir, la fracción de excreción de sodio es más de 2%. Si tenemos una hiponatremia hipotónica con osmolaridad de la orina de más de 100 miliosmoles y el volumen extracelular está aumentado, entonces si la fracción de excreción de sodio es menos de 1%, pensamos en cirrosis, en el paciente va a tener ascitis, en falla cardíaca congestiva y pacientes que tienen síndrome nefrótico. Si la fracción de excreción de sodio es más de 2%, entonces pensamos o en falla renal aguda o falla renal crónica. Y ahora sí, la hiponatremia es hiponatremia hipotónica con osmolaridad de la orina de más de 100 miliosmoles y volumen extracelular isovolémico. Esta es... la podemos dividir en cuando tenemos un aumento de la hormona antidiurética por producción, digamos, una respuesta normal o por producción exógena. En producción exógena estamos pensando, por ejemplo, en cáncer de pulmón de células pequeñas, cáncer pulmonar de células pequeñas. Si es en una respuesta normal, estamos pensando en pacientes que corren maratones, pacientes que están en una condición de estrés, pacientes que tuvieron una cirugía recientemente, por ejemplo, o pacientes que tienen síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética, que no necesariamente es una causa exógena, pero hay muchas cosas que nos dan síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética, como es cualquier trastorno del sistema nervioso central, la hipocalcemia nos puede dar síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética, carbamazepina, inhibidores de la recaptura selectiva de serotonina. Hay muchísimas cosas que nos dan síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética. Y aquí nada más mencionar que la hiponatremia hipotónica con osmolaridad de la orina de menos de 100, esta es isovolémica. Ok, ya tenemos etiologías, entonces todas estas son causas de hiponatremia y así las tenemos clasificadas. Ahora vamos con patofisiología. Entonces aquí en la hiponatremia con osmolaridad aumentada, aquí lo que pasa es tenemos el sodio aquí en el vaso y tenemos aumentada la concentración de glucosa. Entonces la glucosa funciona como un osmol, entonces el osmol jala agua, la glucosa jala agua hacia donde ella está, y entonces aquí se diluye el sodio. Entonces está diluido el sodio, pero si medimos la osmolaridad de la orina, como ya vimos la fórmula, nos va a dar que la osmolaridad de la orina está aumentada y tenemos una hiponatremia. Aquí lo que hacemos es, tenemos un paciente que viene con hiponatremia y vemos que es hipertónica, entonces lo que hacemos es medimos la concentración de glucosa. Y si la concentración de glucosa está elevada, entonces lo siguiente que hacemos es la fórmula para corregir el sodio cuando tenemos hiperglucemia, que ya la fórmula la vimos en videos anteriores, pero básicamente es la concentración de sodio corregida va a ser igual a la concentración de sodio medida, que va a ser esta, más 1.6 multiplicado por el cociente de la diferencia de la glucosa que tiene el paciente menos la concentración de glucosa normal entre 100, si estamos hablando de miligramos por decilitro de la concentración de glucosa. Si estamos hablando en milimoles por litro de concentración de glucosa, entonces dividimos entre 5.6. Entonces ese es para la hiponatremia hipertónica.
Y aquí lo que pasa es, pues hay un aumento de la osmolaridad, hay osmoles en la sangre que nos están jalando agua. Cuando estamos hablando de la hiponatremia hipotónica con volumen extracelular hipovolémico, entonces aquí lo que pasa es el paciente se está deshidratando. Entonces, aquí, patofisiología, el paciente se está deshidratando. Y puede ser por trastornos gastrointestinales o puede ser por pérdida de líquido a través de la piel. Aquí el paciente va a perder soluto, o sea, va a perder sodio y también va a perder líquido. Pero aquí el paciente pierde más soluto, pierde más sodio que el líquido que pierde. Y por eso al dividir la cantidad de sodio entre el volumen del paciente, nos da hiponatremia. La concentración de sodio se calcula como la cantidad de sodio que tenemos entre el volumen en el que está diluido. Si la cantidad de sodio disminuye y el volumen sanguíneo disminuye, pero disminuye más el sodio que el volumen, la concentración de sodio disminuye. Por eso en la hiponatremia hipotónica hipovolémica tenemos hiponatremia, porque perdemos soluto y líquido, pero perdemos más soluto que líquido. Este es en la hipovolémica. Y en la hipervolémica, en la hipervolémica, aquí patofisiología, aquí el paciente tiene enfermedades de formación de tercer espacio principalmente, que son estas: cirrosis, falla cardíaca, síndrome nefrótico. Entonces aquí está el vaso sanguíneo, y ya está, por ejemplo, por la falla cardíaca, en donde tenemos aumento de las cavidades, aumento de la presión de las cavidades en el corazón, o cuando tenemos cirrosis, que hay aumento de la presión de la vena porta. Lo que pasa es el plasma se está chorreando al intersticio. El plasma está chorreando al intersticio. Entonces vamos a tener una disminución del volumen sanguíneo, porque estamos perdiendo plasma, o sea, no sangre como tal, pero estamos perdiendo plasma porque se está pasando al espacio intersticial. Y entonces la compensación es que aumenta la hormona antidiurética y aumenta la aldosterona, porque estas reabsorben agua. La aldosterona reabsorbe sodio, bueno, hace que se reabsorba sodio, y donde va el sodio va el agua, y la hormona antidiurética hace que se reabsorba agua. Entonces vamos a reabsorber agua, absorbemos agua, que finalmente va a terminar aquí en el torrente sanguíneo. Entonces, más o menos la cantidad de volumen aquí en la sangre se mantiene más o menos constante, pero ya estamos teniendo líquido aquí en el intersticio, y por eso es hipervolémico, porque aumenta el líquido aquí en el intersticio. Entonces, aquí vamos a tener un aumento de sodio y un aumento de volumen, pero aumenta más el volumen de lo que aumenta el sodio. Tenemos aumento de sodio y aumento de volumen, porque al aumentar la aldosterona se reabsorbe sodio, entonces va a aumentar la cantidad de sodio, pero por la aldosterona y la hormona antidiurética se está reabsorbiendo agua, entonces va a aumentar mucho más el líquido que se reabsorbe que el sodio. Entonces aquí tenemos la cantidad de sodio aumenta, pero aumenta mucho más el volumen, y entonces esto nos da una disminución de la concentración de sodio. Y en el histovolémico, en este tenemos, aquí está el vaso sanguíneo, aquí la cantidad de sodio se queda constante, la cantidad de sodio se queda constante. La cantidad de sodio se queda constante, y aquí lo que pasa es que tenemos un aumento de la hormona antidiurética, que puede ser por síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética, puede ser por producción exógena, puede ser en respuesta a una condición de estrés, puede ser por hipotiroidismo, por hipocortisolismo, en donde va a aumentar la hormona antidiurética. Y aquí lo que pasa es, aumenta la hormona antidiurética, aquí patofisiología, aumenta la hormona antidiurética, entonces se reabsorbe líquido, pero estamos reabsorbiendo líquido, esto nos está diluyendo el sodio, y entonces ¿qué hacemos? La compensación es aumentar la producción de aldosterona y disminuir la producción de aldosterona. Disminuir la producción de aldosterona
porque si disminuimos la producción de aldosterona, entonces se tira sodio. Y si se tira sodio, ¿a dónde va el sodio? Va el agua. Si se tira sodio, no se reabsorbe agua. Entonces aquí aumenta la hormona antidiurética y la compensación es disminuir la aldosterona. Así. Entonces ya vimos patofisiología de cada uno de los tipos de hiponatremia. Aquí es porque tenemos un aumento de osmoles, que le están jalando agua al vaso sanguíneo. Aquí porque tenemos formación de tercer espacio, o sea, el líquido se sale al intersticio. Y entonces compensamos metiendo más líquido aquí en el torrente sanguíneo con hormona antidiurética y aldosterona. Aquí el paciente está deshidratado y aquí la hormona antidiurética reabsorbe agua y la compensación es la aldosterona disminuye y entonces se tira agua. Ahora cuadro clínico. Entonces, cuadro clínico de la hiponatremia hipotónica hipovolémica. Esta es más por la deshidratación. Entonces el paciente se va a presentar con disminución de la turgencia de la piel, se va a presentar con taquicardia, hipotensión ortostática, y esto pues puede progresar hasta choque hipovolémico, pero son más los datos de deshidratación. Cuando estamos hablando del hipervolémico, aquí los síntomas son más por el aumento de volumen. Entonces el paciente, cuadro clínico, se presenta más con la ascitis, por ejemplo, o si es falla cardíaca, o en el caso de cirrosis vamos a tener edema de miembros inferiores. En el caso de la falla cardíaca también vamos a tener estertores, que es por edema pulmonar. Entonces aquí los síntomas son más por el aumento de volumen. Aquí es por el aumento de volumen, aquí es por la deshidratación. Y en este que es el hipovolémico, bueno, aquí en este que es el hipovolémico, aquí es más por per se la disminución de la concentración de sodio. Ahorita vemos estudios de laboratorio, pero aquí en la hiponatremia hipotónica isovolémica, la concentración de sodio es menos de 120 milosmoles. Entonces aquí sí el paciente se va a presentar ya más con los datos de hiponatremia, que es confusión, estado mental alterado, desorientación, convulsiones, a veces calambres, y esto puede terminar en coma. A veces herniación del sistema nervioso central. Entonces, la que viene con los síntomas per se hiponatremia es la isovolémica. Las otras vienen más con los datos acompañantes de la enfermedad per se: hipervolémica, aumento de volumen; hipovolémica, deshidratación. Luego, diagnóstico. Entonces, con estudios de laboratorio, aquí la osmolaridad, en todas vamos a tener una osmolaridad hipotónica del plasma, la osmolaridad de la orina va a ser menos de 10 miliequivalentes por litro, porque vamos a estar compensando reabsorbiendo sodio. Entonces no vamos a estar tirando sodio y la osmolaridad de la orina disminuye. Vamos a tener la concentración de sodio en el plasma. Ya vemos que está disminuida, menos de 135, pero generalmente es más de 125 y pues menos de 135, o sea, está entre 125 y 135 más o menos. Y como no está tan disminuida, no especialmente el paciente tiene síntomas de sistema nervioso central por la hiponatremia, como es este caso. Eso es en diagnóstico, estudios de laboratorio. Aquí, estudios de laboratorio, igual el sodio se encuentra en más de 125 y pues menos de 135 miliequivalentes por litro. Aquí igual la osmolaridad de la orina va a estar, la concentración de sodio va a estar disminuida en la orina, va a ser menos de 10 miliequivalentes por litro, porque tenemos hiponatremia, entonces la compensación es reabsorber sodio. Aquí igual no sé si dije en algún momento osmolaridad de la orina, pero esto es concentración de sodio en la orina. Concentración de sodio en la orina es menos de 10 miliequivalentes por litro. Menos de 10 miliequivalentes
por litro. Y en la isovolémica, aquí la concentración de sodio generalmente es menos de 125, o sea, va a ser menos de 135, pero generalmente es menos de 125 miliequivalentes por litro, a veces puede ser hasta menos de 110 miliequivalentes por litro. Entonces aquí sí el paciente va a tener síntomas ya per se por mucha disminución de la osmolaridad del plasma, porque tiene mucha hiponatremia, y recordemos que el principal factor que influye en la fórmula del cálculo de la osmolaridad del plasma es el sodio, porque es la concentración de sodio por 2. Y esto es de la concentración de sodio. Aquí como aumenta la hormona antidiurética y se está reabsorbiendo agua, entonces la compensación es aumentar la aldosterona y que se tire sodio, y entonces se va a tirar agua, entonces el paciente va a estar excretando sodio, entonces la concentración de sodio en la orina va a ser más de 40 miliequivalentes por litro, aquí en el caso de síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética. También acompañante de esto, el ácido úrico disminuye, el nitrógeno ureico puede estar disminuido, puede estar normal, y el bicarbonato está en rangos normales. Eso es de diagnóstico. Ahora, abordaje. Aquí, cuando es una hiponatremia hipotónica con volumen extracelular isovolémico, queremos descartar causas de por qué puede aumentar la hormona antidiurética. Entonces vamos a pedir perfil tiroideo, o sea, TSH, T3 y T4 fracción libre, porque hipotiroidismo nos puede dar un aumento de hormona antidiurética. Vamos a pedir la ACTH y cortisol, porque hipocortisolismo nos puede dar un aumento de la hormona antidiurética. Y vamos a pedir niveles de hormona antidiurética para ver si está alta. Esta es la prueba más acertada, o sea, si solo vamos a pedir un estudio de laboratorio, este es el más acertado, más que la ACTH, más que la TSH, pero casi nunca se pide esta, la hormona antidiurética. Y cuando estamos hablando de la hiponatremia hipertónica, entonces vimos que la osmolaridad está aumentada y lo siguiente que hacemos es medir la concentración de glucosa. Si la concentración de glucosa está aumentada, corregimos con la fórmula para corregir la concentración de sodio. Y pensamos en estas. Si fue una hiponatremia isotónica, entonces lo que hacemos es medimos la concentración medimos los lípidos, medimos la proteína. Y cuando tenemos aumento de la fracción de lípidos, esto por un artefacto que sucede cuando estamos calculando el estudio de laboratorio y todo eso, hay un artefacto y esto nos produce la hiponatremia. Entonces son estas, la hiponatremia isotónica cuando tenemos aumento de lípidos y la hiponatremia hipertónica cuando tenemos aumento de la glucosa, lo que nos dan la pseudo hiponatremia. Con otro color. Pseudo hiponatremia, que es por el artefacto, por el aumento de los lípidos, o por el aumento de glucosa, pero no es per se que la cantidad de sodio esté disminuida, es que tuvimos un aumento de osmoles en la sangre, eso nos jala agua y eso nos diluye el sodio, pero el sodio, la cantidad de sodio está normal, no la concentración, pero sí la cantidad. Entonces esto nos da una pseudo hiponatremia, estos dos. Y por eso en este caso corregimos con la fórmula para corregir el sodio, porque si hacemos la corrección, en teoría la concentración de sodio ya corregida nos daría en un rango normal. Salvo que el paciente sí, aparte de tener un aumento de osmoles, como es aumento de la glucosa, sí tiene una disminución de la cantidad de sodio, a pesar del aumento o además del aumento de glucosa. Entonces sí, ya la concentración de sodio no estaría en rango normal, pero eso ya sería un trastorno mixto. Seguimos con, ya vimos cuadro clínico, diagnóstico, estudio de laboratorio, tratamiento. Entonces, tratamiento para hiponatremia hipotónica hipovolémica, para esta es solución salina normal, porque tenemos que reponer
el soluto que perdimos, el sodio, y también tenemos que reponer líquidos en esta. Cuando tenemos una hiponatremia hipotónica hipervolémica, aquí el tratamiento es, damos diuréticos y restricción de agua, porque aquí el paciente, los síntomas que está teniendo es más por el aumento de volumen, por formación de tercer espacio, o sea, que aumenta el volumen en el espacio intersticial. Entonces damos diuréticos para disminuir el aumento de volumen en el espacio intersticial. Y pues aquí es más tratar la causa primaria, y así trataremos la hiponatremia. Si a estos pacientes les damos solución salina normal, vamos a empeorar la condición porque le estamos metiendo líquidos. Y ahora estos, si es una hiponatremia hipotónica isovolémica, aquí el tratamiento, bueno, lo voy a poner aquí, el tratamiento, tenemos tratamiento para condiciones agudas y para condiciones crónicas como es síndrome de inapropiada secreción de hormona antidiurética. Cuando el paciente se presenta de forma aguda, tenemos que dar solución salina hipertónica, o sea, al 3% de cloro de sodio, y la velocidad de corrección tiene que ser menos de 1 miliequivalente por litro en una hora, o menos de 8 a 12 miliequivalentes por litro en 12 a 24 horas, o menos de 18 miliequivalentes por litro en 48 horas. O sea, que vamos a dar solución hipertónica y máximo en una hora tiene que aumentar 1 miliequivalente por litro el sodio. Si estamos en un rango de 12 a 24 horas, máximo tiene que aumentar de 8 a 12 miliequivalentes por litro la concentración de sodio. O sea, puede ser menos, pero no más, porque si corregimos la concentración de sodio de forma muy rápida, entonces tenemos riesgo de complicaciones, que es la mielinolisis pontina central, que lo vemos en videos anteriores. Esto nos da síndrome de enclaustramiento o locked-in síndrome en el paciente que queda cuadripléjico. Entonces, por esto, una hiponatremia nunca se corrige de forma rápida. Esos son los límites, menos de 1 miliequivalente por litro en una hora. Y a veces también de tratamiento agudo damos antagonistas de la hormona antidiurética como es conivaptan o tolvaptan. Y de tratamiento crónico damos demeclociclina, que también es un antagonista de la hormona antidiurética. Y está tratamiento y complicaciones. Entonces, hiponatremia la dividimos primero dependiendo de la tonicidad del plasma, o sea, osmolaridad del plasma. La hipotónica la clasificamos más dependiendo de la osmolaridad de la orina, del volumen extracelular, y luego aquí estas dos dependiendo de la fracción de excreción de sodio. La hiponatremia hipotónica hipovolémica tiene síntomas de deshidratación y se trata con solución salina normal. La hipervolémica tiene síntomas de aumento de volumen intersticial y esta es restricción de agua y diuréticos, el tratamiento. Y la isovolémica, esta tiene muchísima disminución de la concentración de sodio, por eso es esta la que se presenta con confusión, estado mental alterado, coma, convulsiones. Y esta se trata con solución salina hipertónica a una velocidad de menos de 1 miliequivalente por litro en una hora, o menos de 8 a 12 miliequivalentes por litro en 24 horas, o menos de 18 miliequivalentes por litro en 48 horas. Y de tratamiento crónico damos demeclociclina, conivaptan o tolvaptan.